Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, también en la Federación de Rusia, en momentos críticos, como por ejemplo cuando recién empezaba la Federación de Rusia en el año 1992 al 97, y en el Ecuador, en áreas protegidas, con 14 nacionalidades indígenas y en 10 áreas protegidas de Ecuador. Pero también es importante señalar en momentos críticos como el terremoto de Pedernales, donde era médico entonces, con el Seguro Social Campesino de la Reserva Galera San Francisco, la primera reserva marina de Sudamérica, y en otros momentos críticos como en la guerra fronteriza entre Ecuador y Colombia, en que se declaró la guerra contra el narcotráfico y las FARC en el norte del Ecuador desde el año 2008 hasta el año 2010, en que me tocó trabajar en la Concepción y en la provincia del Carchi, en el área 4 del Carchi. Esto es frente a la frontera con Colombia. Entonces, en base a esta experiencia de vida, y ahora que estoy en Quito, donde tengo que vivir la terrible crisis económica, política y social que vive el Ecuador después de la pandemia, siendo Quito la ciudad que más sufrió por esto, con más muertes y más víctimas de la pandemia, por primero que en esta ciudad la cantidad de oxígeno disponible es mucho menor, estamos a 2.850 metros de altura, y esto, más la contaminación ambiental que vive la ciudad, facilitó que la pandemia en Ecuador, en Quito específicamente, hiciera muchos estragos. Pero quizás el mayor estrago que produjo la pandemia fue en la costa ecuatoriana, donde la navegación y el transporte terrestre fueron golpeados, y fundamentalmente esto de la desmovilización de la población mediante la cuarentena y el distanciamiento social produjo en una población con altísima movilidad, porque la gente se moviliza en la costa desde épocas remotas, a través del mar, a través de los ríos, porque existen periodos de invierno en los que se inundan los terrenos y es necesario moverse a otras zonas, y periodos de sequía en los que también es necesario moverse a otros lugares debido a la intensa sequía y la gran mortandad de animales. Ante esta realidad, nosotros, el Ecuador, se sintió realmente golpeado, y fue sobre todo en Quito y en la costa de Ecuador, dando origen a un nuevo recurso económico que nunca se había sospechado que podíamos disponer como fuente de ingresos de los ecuatorianos, que fueron primero los recursos de la migración, el segundo recurso el narcotráfico y el narcolavado, y el tercer recurso la minería ilegal. Estos tres se comenzaron a desarrollar sobre todo en provincias como Esmeraldas, en el río Santiago, con la minería ilegal, también en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, entre Imbabura y Esmeraldas, también el narcotráfico en la provincia de Manabí, y claro, cuando los carteles de San Borondón, es decir, los ricos de Guayaquil, el cartel de Guayaquil que se llama, que comprenden los ricos de Guayaquil, que desde épocas inmemoriales han sido contrabandistas, han sido terratenientes y han sido financistas, prestamistas. Entonces, esto creó lo que hoy tenemos, el cartel de Guayaquil, que está en el poder, con Daniel Noboa a la cabeza y anteriormente con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, el principal lavador de dinero en Ecuador de la mafia albanesa, y la empresa de Noboa, la bananera, la empresa naviera que tiene el presidente actual, la principal empresa transportadora de banano y de cocaína en cajas de banano del Ecuador. Entonces, en esta situación nos encontramos, y podemos decir que en Ecuador, a consecuencia de esto, estamos viviendo el denominado conflicto interno armado, y este conflicto interno armado, como vemos, ha permitido
que carteles se tomen provincias enteras. Por ejemplo, el cartel de los Tiguerones ha logrado concentrar su poder en la provincia de Esmeraldas, que es fronteriza con Colombia y que está muy vinculada al cartel del norte del Valle y también está vinculada sobre todo a los carteles colombianos. En cambio, los carteles de Manabí, especialmente los Choneros, que es un cartel de una provincia de pescadores, la más grande de la costa ecuatoriana, y esta provincia de pescadores que por mucho tiempo producían camarón, hoy se ven obligados desde la crisis del camarón en el año 1999, cuando nos llegó la famosa mancha blanca, hasta la fecha a buscar recursos nuevos, y esto fue mediante el contrabando de combustible a Colombia, combustible subsidiado por el gobierno, que permitía la fabricación de cocaína. Ya hablamos de gasolina blanca, gasolina y también gasolina y diésel para los barcos pesqueros. Estos barcos pesqueros a su vez servían de gasolineras para las lanchas rápidas que se iban hasta Estados Unidos. Así, la Manabí se convirtió en una provincia exportadora de cocaína, pero vinculada fundamentalmente al cartel de los Choneros, a los cartel de Pablo Escobar, y después al cartel de Sinaloa en México. En tanto que en Guayaquil se ha desarrollado un nuevo cartel. Este cartel es es decir, esta mafia existe desde la colonia. La mafia de Guayaquil es una mafia que existe desde la época de la colonia. Guayaquil fue, desde la época de la colonia, el principal puerto de contrabando en Sudamérica. Era un puerto de contrabandistas. Entonces la corona española, que tenía en Guayaquil el principal astillero naval y de construcción de navíos, pero además en Guayaquil era, gracias a sus características del Golfo, uno de los sitios donde los piratas que vinieron, primero los piratas ingleses como Sir Francis Drake, luego piratas franceses, inclusive se tomaron la ciudad por 3 años y dejaron un montón de hijos porque obligaban a las mujeres a pasar por los barcos todas las mañanas. Esto cambió la etnia, el color de la piel de la gente de Guayaquil, que se volvió más blanca que el resto de la gente de la costa, excepto la de Manabí. Y esto a su vez creó una historia en la que los financistas, que luego se convirtieron en banqueros, que eran los que pagaban, los que compraban el contrabando, los que financiaban a los contrabandistas y a los transportadores y a los comerciantes agroexportadores, y a su vez los comerciantes agroexportadores, especialmente de cacao, de café, de cacao y de banano, más tarde de camarón, que llevaban sus barcos repletos de mercancía, pero cuando traían esos barcos para volver a recargarlos, traían contrabando. Así es como nace la familia Noboa. Entonces, en estas circunstancias nace la mafia de Guayaquil. La mafia de Guayaquil, que hoy se podría llamar los lagartos de San Borondón, es la que está en el poder desde el gobierno de Guillermo Lasso. La particularidad de esta mafia de Guayaquil es que es una mafia muy vinculada a la mafia de Miami, entonces vinculada a la mafia norteamericana, a la mafia de Miami. Y esta mafia de Miami, que es donde ellos tienen la mayor parte de propiedades, inversiones, etcétera, donde lavan el dinero. Esta mafia de Guayaquil y la mafia de Miami, muy vinculadas, han convertido a Guayaquil pues en la Miami de Sudamérica, y además han sido como particularidad los individuos que desde épocas de la independencia procuraron que Guayaquil sea independiente, y no les valió un comino regalar la Amazonía, como lo hizo Arroyo del Río en 1941, y ahora lo quiere hacer con Galápagos Daniel Noboa mediante una consulta popular para intentar poner bases militares norteamericanas que ya existen, que ya están ocupando, pero